La difamación satánica. Hola amigas y amigos, yo soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Seguimos escudriñando la palabra de Dios, tratando de entender el tema del narcisismo, tratando de escudriñar el origen, y como vemos, todo comienza con Satanás. La Biblia nos habla bastante sobre el querubín que se rebeló contra Dios en su momento y que luego se trajo consigo a la tercera parte de ángeles, dice la historia. Esto lo vemos en Isaías 14:12, en Lucas 10:18, Apocalipsis 9:1, Hebreos 12:22, Apocalipsis 12 del 3 al 9. La pregunta es ¿por qué todos esos millones de ángeles, toda esa tercera parte de ángeles del cielo terminaron también rebelándose contra Dios? ¿Por qué siguieron a ese charlatán narcisista, o sea, al diablo? ¿Por qué? Recordemos que este era un ángel que quería usurpar el trono de Dios. Y esto porque él quería hacerse Dios, o se creía Dios. Entonces para tener éxito en su revuelta sabía que necesitaría el apoyo de otros. Así que empezó a orquestar una campaña de difamación en contra de Dios, yendo con el resto de los ángeles a sembrar cizaña, a esparcir rumores, chismes y falsedades. Esta difamación se valió de mentiras y engaños, convenciendo pues así a la tercera parte de ángeles. Al mismo tiempo los convirtió en sus monos voladores. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es la misma historia, la misma actuación y modus operandi de todos los psicópatas narcisistas cuando su propósito es alcanzar un objetivo. Esto lo logran en parte destruyendo la imagen y la reputación de las personas. Esto es bien común en los ambientes laborales, pero también ocurre en las relaciones de pareja. Un narcisista comienza a difamarte con todos prácticamente desde el principio, pero es una difamación sutil, no es así tan abierta ni tan obvia, sino que es sutil. En las relaciones de pareja igual, pero esta normalmente se intensifica en la etapa cuando el psicópata narcisista ya está por descartarte. Las y los psicópatas narcisistas difaman y calumnian por varias razones. En primer lugar, para sentirse poderosos, y en segundo lugar, para causarte lógicamente daño con tu familia, con su familia, con los amigos que tienen en común y, si se puede, con toda la sociedad en general. Lo que quieren es dejarte en ridículo ante todos. Y lo más perverso es que disfrutan haciéndote daño. Son sádicos porque les place nuestro sufrimiento. Al hablar mal de ti con otros, tiene también como propósito blindarse, ponerse un escudo para que cuando tú les expongas nadie te crea. Y esto porque al psicópata narcisista no le conviene que nadie sepa su verdadera identidad. Posiblemente porque ya la identificaste o porque él cree que ya sospechas. Entonces te difama para blindarse, te calumnia porque al final lo que a él le importa es cuidar su imagen, la imagen falsa que ha venido construyendo en el tiempo con todos. Así pues se asegura de que quede como la víctima. Ese show va a ser un par de semanas para que sea creíble, y al rato va a aparecer públicamente con una nueva víctima o una víctima antigua, porque al final le encanta regresar al pozo donde ha bebido. Un narcisista cuida mucho su imagen, vive una vida doble. Afuera es un personaje
y en la casa es otro. En la iglesia es una cosa y en la calle es otra. Entonces, lo que le interesa al narcisista es que nadie sospeche de su doble vida. Así eleva su imagen y mantiene su máscara como su más preciado secreto. Difamándote y calumniándote le funciona para salvar su pellejo. Es una jugarreta épica la que realiza y casi siempre, pues lamentablemente salen victoriosos. Porque, como les digo, han venido construyendo y posicionando con mucha escuela un falso yo. Y así van por la vida, avanzando en su agenda personal, destruyendo no solo el nombre y la reputación de otros, sino también los sueños, deseos y anhelos más preciados de la gente que les creyó en su momento, que puso su confianza en ellos o en ellas. Y esto realmente cómo duele, máxime cuando la que te difama es tu pareja, la persona que amas, la que has confiado todo, la que le has dado lo mejor, la que has compartido intimidad, tiempo, dinero, casa, hijos, etc. Por lógico, uno espera de esa persona la misma reciprocidad, pero es ahí cuando te das cuenta que esa persona definitivamente nunca te amó. Cuesta aceptarlo porque duele mucho. Por algo Dios estableció el 9º mandamiento, porque este se trata de un pecado muy serio. Me refiero al pecado de hablar mal de otros. Dios sabe el daño emocional y psicológico que esto provoca, el dolor que causa en la persona inocente y la vergüenza que todo esto conlleva. Dice Éxodo 20:16, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ahora volvamos a la historia del querubín que se rebeló. Al difamar a Dios ante el resto de ángeles, estaba manifestando su delirio de superioridad y grandeza. En otras palabras, su narcisismo. Toda rebelión humana, señoras y señores, es un síntoma de narcisismo. Era una obsesión absurda de su parte al querer, imagínese, sentarse en el trono de Dios, de su creador. Aquí hay un principio importante que vale la pena resaltar. Está bien que anheles algo en la vida, pero tienes que esforzarte. Tienes que ganártelo de la manera correcta, sin hacer trampas, sin abusar, ni aprovecharse de los demás, respetando la autoridad y los límites de los demás. En otras palabras, todo lo que hagas en la vida, tienes que hacerlo con las motivaciones correctas. El acto de difamar y calumniar es maldad pura, porque esto habla de un corazón cobarde, orgulloso y egoísta. Fíjese, este ángel se adelantó a hablar mal de Dios con el resto de ángeles para convencerlos. Seguramente vino y a algunos les ofreció poder, a otros les ofreció autoridad y a otros riqueza. A otros posiblemente los engañó con falsas promesas. Y es muy probable que a otros los haya convencido a través de la victimización, tal como lo hacen los psicópatas narcisistas, porque son oportunistas y son chantajistas. Esta conducta, como pueden darse cuenta, nos lleva a la conclusión de que todo esto tiene un origen en el diablo. Disculpen, pero el acto de difamar y de calumniar no son problemas de índole psicológico. Es un problema del corazón de las personas. Los narcisistas te difaman porque quieren apagarte para ellos brillar. Si alcanzas a ver de esta forma, pues manipulan la realidad a su favor. Hacen creer a los demás que ellos están bien, pero acusándote a ti solapadamente de que eres tú el que está mal. Con esta argucia dan el tiro de gracia a sus víctimas para salir de tu vida en caballo blanco de manera impune, cual delincuentes, porque al final de cuentas son esos delincuentes emocionales. Los que hemos vivido este tipo de abuso quedamos ante los demás como el loco, el desequilibrado, el mentiroso, el infiel, alguien que necesita ayuda. Por eso creo que en todos los países, si no estoy mal, esto de la calumnia y de la difamación
se considera un delito. Hay pena de cárcel para la gente que habla mal de otro, porque mucha gente realmente queda verdaderamente afectada, muy traumada probablemente. En cambio, el narcisista queda como la víctima y como el mártir de los mártires. Por eso, cada vez que alguien venga a ustedes, y este consejo es para los líderes cristianos, ministros, consejeros, profesionales de la salud mental, para que cuando venga alguien escuchen también la otra parte de la historia, la versión de la persona, pues de la otra persona, y disciernan, infórmense y edúquense de este tema. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el Señor. Y esto para que cuando hagan un juicio lo hagan con sabiduría y no con fanatismo religioso o tradición religiosa. Y esto lo digo porque se tiene la creencia social, por ejemplo, de que solo el hombre es el abusador, a quienes dan por sentado que por el solo hecho de ser hombres ya somos abusadores. Realmente eso es un error muy grave. Señoras y señores, esto no es un asunto de género, es maldad en el corazón de las personas. Seamos sensatos a la hora de hacer un juicio, por favor, porque al equivocarnos estaríamos dándole el tiro de gracia a la víctima verdadera. Más que experiencia y conocimiento, esto se debe de tratar, como lo vuelvo a repetir, con sabiduría y discernimiento espiritual, porque esto es muy delicado. Ahora, miren ustedes qué curioso, desde que este ángel se puso en contra de Dios, se le cambió el nombre a Satanás o Satán, el cual significa acusador, oponente o adversario. También se le llama diablo, que en griego significa calumniador, o expresa la idea de tirar mentiras o tirar a una persona contra otra. También la Biblia en Juan 8:44 nos habla de que el diablo ha sido mentiroso desde el principio. Y no solo eso, sino también asesino. O sea que los mentirosos tienen todo el potencial de matar. Ahora, no solo estamos hablando de matar físicamente en un sentido literal, físico. El mentiroso puede matar emocional y psicológicamente a otro por lo que anda hablando de esa persona. Las palabras matan, en serio, las palabras tienen mucho poder. La boca del narcisista es como un revólver, como dijo mi amiga María de Sico, que recientemente entrevisté, refiriéndose al tema del gaslighting, lo describió como asesinato psíquico. Toda forma de abuso, control o manipulación son intentos de asesinato. Tenemos que verlo así. Toda forma de abuso, control o manipulación son intentos de asesinato. El descarte, por ejemplo, es otra forma de asesinato psíquico, porque se siente realmente la muerte. Sientes que te enloqueces y vives al mismo tiempo todo: ansiedad, enojo, miedo, pensamientos suicidas, etc. Algunos podrán decir en este momento: ay, Javier, qué exagerado eres. Pero es la verdad, hermanos. Cuando estamos inmersos en este tipo de relaciones, realmente son traumáticas, los cuales al final pues se trataron de verdaderas experiencias de sobrevivencia. Muchos estamos vivos de milagro porque estuvimos frente a un personaje siniestro y extremadamente malvado, créanme. Analicemos un poco de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Satanás de nuevo sutilmente difamó a Dios. Dice la historia de que este querubín, después de haber sido desterrado del cielo, vino Dios y pensó pues en una nueva creación, y fue ahí donde nos creó a nosotros, los humanos. Y dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 3. El diablo, al darse cuenta de esto, se llenó de odio. Odio contra Dios y odio contra nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles no fueron creados a imagen de Dios.
En cambio, nosotros sí, somos imagen de Dios. Ahora, creo que ya va entendiendo usted por qué el diablo quiere matarnos, por qué el diablo nos odia y por qué también pues se apareció en el huerto para engañar a Eva, porque quería por un lado, digamos, estropear el plan de Dios, pero por otro lado también quería matarnos. Y por si fuera poco, el diablo nos odia también por el hecho de que Dios planeó para nosotros la humanidad, luego de la caída, un plan de redención para salvarnos a través de Cristo. Cosa que con la caída de la creación angelical no ocurrió. ¿Por qué? Porque la caída de la creación angelical se gestó en el corazón de Lucero, o sea, en el guardián del trono de Dios. A él nadie lo persuadió, a él nadie lo engañó. Él solito se enalteció, solito se llenó de orgullo, ambición y soberbia. En cambio, en la caída del hombre sí hubo un manipuleo externo. Ahí sí hubo un tercero. El diablo metió sus narices engañando a Eva. Satanás usó el engaño, la mentira y la difamación para hacer el mal. Con astucia le dijo a Eva más o menos estas ideas. Cuando le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esas ideas sonaban más o menos así: puedes comer del fruto, no vas a morirte, Dios te ha mentido, no tienes por qué hacerle caso, come y serás como Dios. Ahora, ¿dónde está ahí la difamación y la calumnia? Está implícita en las ideas que dije. Le dio pues a entender a Eva que Dios era un mentiroso, un tirano, un injusto, un asesino, un manipulador, por lo que no era necesario u obligatorio obedecerle. La convenció de que fuera libre e independiente, que no dependía ni necesitaba de Dios, que su vida iba a ser mejor sin él. Lamentablemente dice la Biblia que ese conocimiento le pareció apetecible, agradable y codiciable a los ojos de Eva. Pero ella no sabía que estaba tratando con el chamuco. Aquel fruto le pareció que era bueno y que comerlo no era tan malo como parecía. Pero todo aquello era una ilusión y un espejismo. Y esto me recuerda, seguro, también te va a recordar a ti también, que la relación que tuvimos con el psicópata o con la psicópata narcisista parecía bueno, muy lindo, casi perfecto. Pero al final se trataba solo de eso, de una ilusión y de un espejismo. El psicópata narcisista, cuando llegó a nuestra vida, puso en nuestra mente la duda y la curiosidad, tal como lo vemos acá de la actividad que ocurrió aquí en el huerto del Edén. Nuestras emociones, nuestros deseos fueron trastocados. Así como Satanás diplomáticamente retó a Eva que se rebelara contra su creador, así también el psicópata narcisista lo hizo con nosotros. ¿Se dan cuenta qué increíble cómo casa todo? Yo me asombro realmente de la similitud que hay con todo esto. Ahora, ¿quién era realmente aquí el mentiroso y el manipulador? Pues Satanás, obviamente. Tácitamente difamó a Dios, insinuando pues que su palabra no era verdadera, sino falsa. La pregunta satánica suena más o menos así: ¿acaso le vas a creer a Dios? ¿Acaso te das cuenta que el mentiroso es él? Recordemos que este querubín era sabio, era inteligente, él era experto, llamémosle, para comunicar esas ideas con astucia y perspicacia. Por su parte, Eva era una criatura que acababa de ser creada, era ciertamente inocente, no sabía quién era Satanás y desconocía todo lo que había ocurrido en el pasado, en el cielo, pues con anterioridad. Ella en ese momento solo se dejó llevar, pues, por las dulces palabras de la serpiente. Ella no cuestionó nada, ni siquiera se imaginó que estaba haciendo
usada, manipulada, engañada por este psicópata. Ciertamente, desde mi opinión personal, Adán y Eva son inocentes en un 50% y el otro 50% sí fue su responsabilidad, porque Dios ya les había dado, pues, digamos, toda la información, qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Y esta ecuación del 50% y el 50%, este principio, digamos, aplica también para nosotros que nos involucramos con psicópatas y narcisistas. Y algunos vamos a estar de acuerdo y otros no, y eso está bien. Y bueno, para ir cerrando este capítulo, ¿de dónde viene la calumnia? De acuerdo a la Biblia, viene del corazón, pero normalmente viene de un corazón herido y amargado. Alguien que pone mal a otro es una mala persona, es un reflejo de su bajeza. Y a mí me dice que es alguien que no le teme a Dios. Habla de toda la basura que tiene en su alma, infelicidad, del vacío que le carcome por dentro. Quien difama, acusa, miente, calumnia o difunde chismes posiblemente esté controlada por Satanás o simplemente está imitando a Satanás. Estos no son frutos de un creyente de verdad. Un hombre o una mujer así es un hijo del diablo o una hija del diablo. Es así de simple. Bueno, vamos a dejar el estudio por acá, esperando que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, esperando que este mensaje haya tocado tu vida. Yo soy Javier Samayoa, me puedes seguir en mis redes sociales. Cualquier comentario, déjalo acá en la caja, en la parte de abajo. Y será hasta la próxima. Bendiciones para tu vida.